Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, avanzamos en este mes y eso nos produce cierto aire de satisfacción al saber que Dios nos ha bendecido como emisora, que nos ha bendecido como programa, como Radio Amanecer en Estudio, y tenemos que vivir constantemente agradecidos de Dios. Quisiéramos aprovechar este espíritu de gratitud que hay en nuestro medio para recordar a nuestros amigos oyentes que debemos vivir siempre agradecidos de Dios porque nos da la vida, podemos respirar, tenemos una gran familia, pertenecemos a una gran iglesia, pertenecemos a un grupo de creyentes que se están preparando para la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos siempre que vivir agradecidos. Un fundamento profético es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, por lo que hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción divina estaremos compartiendo juntos este importantísimo tema, un fundamento profético. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, les saludamos en la paz de nuestro Señor. Muchas bendiciones, que Dios pueda dirigir sus pasos en esta tierra, hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, mi querido pastor y amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Oh, usted vio cómo uno se siente bien cuando le mencionan su nombre completo. Ese apellido casi nadie lo menciona, pero pero me gusta mucho el apellido Wagner, junto con el Scroggins, que ya es muy común, pero el Wagner y no son tan común. Ya es común porque la gente que escucha la radio siempre que uno lo menciona por ahí uno lo relaciona con Scroggins, todo el mundo, pero mire, son gente que apreciamos y queremos, valoramos. Es así de verdad. Y rogamos a Dios que le dé a usted y a los suyos salud y vida para seguir adelante como instrumentos de salvación. Muchas gracias. Recibimos esos saludos y esos buenos deseos porque vienen de un corazón sincero. Así lo creo, Pastor Machuca. Bueno, gloria a Dios porque lo siente. Gloria a Dios, esperamos seguir adelante de esa misma manera. Quiero invitarle a que donde esté, ya está clara la invitación de buscar su Biblia, sus materiales y unirse con nosotros en este preciso momento para que invoquemos el nombre del Señor y solicitar la iluminación y el entendimiento apropiado de la enseñanza de este día. Oramos. Gran Dios y Salvador, te damos gracias. Gracias porque nos unes en este momento en un vínculo común de estudio de tu palabra. Y solicitamos de manera muy específica que la iluminación del Espíritu Santo sea con nosotros. Necesitamos entender, comprender, guardar y poner por obra lo que nos da la enseñanza bíblica en este día. Y solo con tu poder se puede realizar. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Machuca, tenemos un tema, un fundamento profético. Hay una cita bíblica. A nosotros nos gusta leer la palabra de Dios. De hecho, este programa está diseñado para estudiar la Biblia. Y nos vamos a poner en contacto de inmediato con las Sagradas Escrituras porque recientemente estamos estudiando que Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos después de la resurrección. Y hay un encuentro especial con dos de sus discípulos, donde dice que ardía el corazón mientras él les enseñaba. Y vamos a poner en contexto pues esta lectura que se encuentra en Lucas 24 del 36 hasta el 49. Voy a iniciar la lectura, me detengo en el 42 y usted continúa adelante, ¿de acuerdo? Sí. Para que podamos hacer eso, una lectura compartida, porque a mí me gusta leer la palabra de Dios. Si usted quiere yo lo puedo leer solo, pero no, pastor, deme también privilegio a mí, porque claro, ese es el aliento y el pan de vida. La Biblia, Señor, es la Biblia.
24 del 36 en adelante, mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que venían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Interesante, pastor. Cuando nosotros leemos esto, yo recurro a un pensamiento que me llega. Sabe que mi esposa siempre estuvo interesada, pastor, amigos y hermanos que nos escuchan, en que yo entrara al parto de nuestro hijo, el último. Entonces yo, pastor, le decía: bueno, yo no voy a entrar al parto, no quería, porque tú sabes, uno puede que sienta miedo, puede ser que sienta, ver eso sería algo muy grande, y sin duda alguna realmente yo no quería, estaba acobardado, pastor, tenía miedo, pero viendo la insistencia de mi queridísima esposa Elsa María, para ella un saludo, un beso y un abrazo para Esmeralda y Dayan, que siempre están pendientes. Viendo la insistencia, pastor, yo dije: bueno, pues está bien, entonces yo voy a entrar. Pastor, próximo a ese momento, cuando me llevan a la sala para prepararme ya, cambiarme de la ropa, y a mí me entró, pastor, no sé qué decirle, porque tenía esa incertidumbre, y esto y ahora. Gracias a Dios que yo entré. Esa experiencia cambió mi vida. Fue algo muy impresionante, porque a la vez fue algo difícil de ver por lo que significaba, algo que uno no... Es increíble. Exhorto a los caballeros que entren, a los que le permitan entrar y ver esto. Cambió mi vida y me llenó de un gozo ver el nacimiento de nuestra criatura, amén, de nuestro hijo. Yo comparo esto, hermanos y amigos, con lo que sintieron los discípulos cuando se dieron cuenta que estaban hablando directamente con Jesucristo. El gozo que tuvieron cuando Jesús entró en aquella habitación y delante de ellos, esto fue algo que llenó su vida, su ser, de una manera increíble. Yo no sé, vamos a preguntarnos, ¿has sentido alguna vez algo, un gozo y una alegría que era demasiado grande, demasiado bueno para ser verdad? Esto fue la experiencia de los discípulos estando en el aposento alto, pastor. Bueno, hay un punto muy importante que nosotros podríamos destacar, y es la inquietud que tenían algunos. Algunos creían en la resurrección, otros, aunque se hace referencia a uno de los apóstoles o los discípulos, el incrédulo Tomás, pero ahí se mezclaban un sinnúmero de sentimientos entre los discípulos. En la aparición de Cristo en ese lugar, fue necesario que él expresara algunas ideas. Allí se nos dice: y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Esto les recuerda alguna declaración especial.
cuando se estaba comentando sobre la resurrección de Cristo, hubo un incrédulo que dijo: Tomás, hasta que yo no ponga la mano y entre y vea sus manos, sus heridas de las manos, sus heridas de las manos, aquí en el costado, no creeré. Yo no voy a creer eso. Y entonces yo imagino que ahí se armaba una especie de discusión, y es cuando Jesús se aparece. El versículo 41, y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces se produjo ese evento para que ellos entendieran que era el mismo Señor Jesucristo. Wow, en este mundo hay tantas personas que son incrédulos, hay otros que sí creen, y de eso se trata el mundo, de personas que creen y otros que no creen, pero la palabra de Dios se cumple. Por eso dice aquí que como dice el texto, un fundamento profético. Lo que anteriormente se había predicho acerca de Jesucristo ya tenía cumplimiento, y el Señor estaba hablando con sus discípulos para decirle: todo eso que las profecías decían de mí, aquí estoy, fui muerto, morí, resucité y hoy en día estoy con todos ustedes. Prepárense para dar esa buena nueva de salvación. Por más grata, magnífica que sea la experiencia, porque mire, pastor, qué privilegio más grande sería que usted compartiera con Jesús, lo viera cara a cara, comiera con usted. Eso sería una experiencia magnífica. Pero el Señor Jesucristo no se limitó solo a eso, sino que los llevó ¿a dónde? A la palabra de Dios, a la palabra profética. Y les enseñó realmente qué fundamento tenía esto, que les venía enseñando, pastor, desde que estaba con ellos. Y esto es lo que Jesús ahora recurre, es lo que Jesús hace. Confirma su fe en la palabra. El versículo 45 dice que entonces le abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras, y le dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que cuando Cristo está citando la palabra de Dios, lo está haciendo con autoridad, porque la gente allí, amigos oyentes, estos discípulos parece como que habían olvidado todo lo que Jesús le había enseñado, y es necesario que Cristo entre en el cuadro, en acción, para recordarle lo que las Escrituras decían acerca de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, y le dice: ese soy yo, aquí estoy. Eso era lo que las Escrituras decían de mí. Contextualizamos en lo que está pasando en los discípulos. Ellos están pensando en un reino político terrenal, pastor. Y por eso vienen luchando, vienen guerreando entre ellos mismos. Y Jesús, con esto de darles el fundamento profético, el cumplimiento de la palabra, ellos necesitaban cambiar la cosmovisión desde una perspectiva terrenal, mundanal, peleando por situaciones aquí, quién es el primero, quién es el segundo, quién tiene esto, quién aquel. No, señores, cambien el chip, cambien el pensamiento, y eso es lo que Jesús hace, y los enfoca ahora a un reino eterno, a un reino donde no hay pecado ahora, donde lo que Jesús va a establecer, la lucha que se presenta, la victoria que se obtiene, no es a través de armas humanas, no es a través de teneres, no es a través de dominio y de influencia y de liderazgo aquí mundanal. Jesús los está enfocando ahora para un reino celestial, espiritual también. Amén. Sí. Sobre todas las cosas. Así es, como usted dice. Si alguien tenía algún tipo de duda en torno a las Escrituras del Antiguo Testamento, Jesús está citando a Moisés. A Moisés. Ahí en Lucas 24:44 dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tiene su cumplimiento. De manera que muchas personas que andan por ahí con ese deseo de negar las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús dijo en una ocasión: ustedes escudriñan las Escrituras diligentemente, porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y es verdad, las Escrituras dan testimonio de mí. Está citando el Antiguo Testamento, y aquí Jesús dice: Moisés, los profetas y los salmos
que es como se divide básicamente la Septuaginta. Ley, ¿verdad? La Torá, Ketubim, Neviim, sí. Los profetas anteriores y los profetas posteriores al exilio. Fíjese cómo la profecía de Daniel indicaba el tiempo, el momento y el lugar donde Jesús nacería. Por eso encontramos en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino, nacido de mujer y bajo la ley, indicando que había un tiempo enmarcado, el cronograma profético, la base sólida que necesitaría la iglesia naciente debería estar garantizada no en los intereses de una secta, de un partido, de un interés mundanal, de liderazgo aquí, de dominio, de riqueza. Jesús necesitaba a ellos reenfocarlos, transformarlos, regenerarlos y enviarlos. Por eso la preparación para la misión, pastor, no es cualquier cosa, no es contenido teórico, pastor, no es que yo tenga un doctorado, que yo tenga una maestría y que yo sé que ya yo puedo. No, en primer lugar hay que entender que eso es bueno, hay que prepararse y servir, pero primero un encuentro con Dios, una preparación espiritual. La seguridad de que Cristo está a su lado. Amén. Y ese versículo es muy significativo. Atención, volvemos a repetir. Atención, una de las motivaciones más grandes que hay para la predicación es justamente el don profético, y que Jesús está citando los escritos del Antiguo Testamento para decir todo lo que el Antiguo Testamento decía, porque lo incluyó. Dice, tiene su cumplimiento ahora. Aquí también encontramos en esa declaración de Lucas 20:44 una poderosa motivación para la testificación, para la misión, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué testifica las Escrituras? Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban, señores, comprender por qué había tenido que morir y qué significaba la resurrección, su resurrección. Necesitaban cambiar la cosmovisión de un reino político y terrenal a la gran solución del pecado y a la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio, señores, era mucho más que alcanzar esa soberanía política, como usted hacía un énfasis en ese hecho. Y hay personas en esta tierra temerosos de Dios, pastor, y hay que decirlo así, apreciados amigos, muchos temerosos de Dios a veces se concentran en los logros personales y nos olvidamos de esa gran misión. Mientras más claro nosotros tenemos la palabra de Dios, debemos obrar con la sencillez de nuestro Señor Jesucristo y proclamar a ese Cristo resucitado, porque no debemos perder mucho tiempo en algún tipo de discusión como los discípulos, qué lugar yo voy a ocupar, dónde me van a poner a mí. Cuando tengamos a Cristo en el corazón y nuestra visión esté enfocada en eso, entonces vamos a cumplir con esa gran recomendación que dice la palabra de Dios, que tiene que ver con la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Lo que dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pastor, amigos, hermanos, no es posible nosotros hacerle frente al cumplimiento de la misión si primero Dios no ha cambiado con el poder del Espíritu Santo nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que Él quiere para nosotros. Y realmente una experiencia con Jesús solo se puede sostener con un fundamento bíblico, con un fundamento de la palabra, de la profecía bíblica, que indican el tiempo, el momento en el cual Jesús vendría en su primera venida, lo que acontecería previo antes de la segunda venida y lo que nos prepara para que vayamos a cumplir la misión como Él nos manda. Sin duda alguna, mis queridos, prepararnos para la segunda venida significa tener un entendimiento apropiado del tiempo y el momento en el que nos encontramos. Es así. Nosotros podríamos ir empleando algunos minutos para seguir reforzando la idea de que tenemos el don profético más seguro, que es la palabra de Dios, para hablar de estas grandes verdades. Y es que, señores, la Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. Dios ha inspirado a los hombres que escriban lo que nos presenta la verdad, lo que nos atraerá y
que si lo practicamos va a capacitarnos para recibir y obtener un poder moral para situarnos entre las mentes más adecuadas que existen en esta tierra. La mente de todos los que estudian la palabra de Dios se va a ampliar, contrario a lo que dicen algunos filósofos por ahí. Usted que le gusta tanto la filosofía, cuando los filósofos decían en aquel entonces que la religión es el opio de los pueblos, el atraso de los pueblos, claro, ellos tenían algún tipo de fundamento, porque cuando la iglesia se puso en manos del Estado, hubo fuertes persecuciones y se cometieron barbaridades que uno dice, ¿cómo en el nombre de la religión se hicieron esas cosas? Y de ahí, claro, y de ahí viene entonces la idea de que la religión es el opio o el atraso de los pueblos, pero estamos hablando del cristianismo que transforma la mente, que aumenta la mente, no de esa forma de actuar como sucedió en la Edad Media. Y en ese sentido, señores, mucho más que cualquier otro estudio, este es de naturaleza que aumenta las facultades de la comprensión, proporciona nuevo vigor y a cada facultad pone la mente en relación con los amplios y ennoblecedores principios de la verdad y nos coloca en íntima relación con todo el cielo. Al impartir sabiduría, conocimiento y entendimiento, el Evangelio está adaptado para ser alimento espiritual, para satisfacer el apetito espiritual del hombre. En todos los casos es precisamente lo que el hombre necesita, la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, del cual nosotros estamos estudiando en el día de hoy. Realmente, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Hasta qué punto conoces las profecías que señalan a Cristo en su primera venida y su segunda venida? Especialmente en estos últimos días, ¿por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías? ¿Y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para el cumplimiento de la misión? Estas preguntas nos ayudan a reflexionar seriamente, pastor, amigos, hermanos que escuchan. Y esa reflexión debe llevarnos a procurar, a perseguir, a obtener ese conocimiento que nos prepara, que nos motiva. Porque cuando vamos a la profecía bíblica, tenemos un convencimiento oportuno de que hay un Dios soberano, de que lo que Dios ha dicho se cumplirá y de que Él tiene el control de este mundo y que aún un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo que significa esto para nosotros nos da esperanza, nos ayuda, nos eleva y nos hace un instrumento de salvación, porque vamos a cumplir la misión con esa entrega, porque tuvimos un encuentro, por lo que Dios ha hecho conmigo y por lo que significa eso en mi vida. Y lo que yo he recibido también quiero que lo tengas, que lo disfrutes, que lo compartas y que sea significativo para ti también. Así que eso es lo que queremos que tengas en mente. Al ver el fundamento profético de lo que significó la primera venida de Jesucristo, lo que significa la segunda venida de Cristo, y lo que tenemos como compromiso ahora como cristianos, como iglesia, como pueblo, debemos reforzar eso seriamente. Sí, recientemente estuvimos estudiando en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, recientemente, yo quisiera citar el versículo 18. Sin profecía, el pueblo, ¿qué cosa? Perece. Se desenfrena. Se desenfrena. Así es que esto de la palabra de Dios, la Biblia, que tiene tantos tópicos para tratar, y la profecía más correcta que puede existir acerca de lo que aconteció con la vida de nuestro Señor Jesucristo, está ahí en las Sagradas Escrituras. De manera que vamos a valorar este don profético, este fundamento profético que tenemos en las Escrituras, que definitivamente el mismo Señor Jesucristo, y es una idea que ya la compartimos, pero vamos a repetirla para que no haya ningún tipo de dudas. Jesucristo citó a Moisés, a los profetas, a los salmos, y luego aquí estamos llegando a la conclusión de que el mismo Señor dijo en una ocasión: escudriñen las Sagradas Escrituras o las Escrituras, porque de ahí emana la vida eterna. El mayor ejemplo que tenemos para testificar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa es? Las Escrituras.
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que testifican acerca de ese Cristo resucitado. Bien entendido esto, solo nos resta decir, gracias Señor, síguenos orientando y enfocando en el cumplimiento de tu misión aquí en la tierra. Les invitamos a orar una vez más. Gran Dios y Padre eterno, grande es tu honra por toda la eternidad. Nos sentimos ampliamente gozosos por lo significativo que ha sido un encuentro contigo, Señor, por la experiencia cristiana, por lo que has hecho por nosotros y por el conocimiento que nos das para prepararnos para cumplir tu misión. Una vez más renovamos ese compromiso. Te agradecemos por tomarnos en cuenta y te pedimos sabiduría y entendimiento para que podamos cumplir con esta sagrada responsabilidad como corresponde a hombres y mujeres que definen, que deciden y que quieren hoy, una vez más, ser usado por Dios. Amén. Gracias por este memorable día. Gracias por esta magnífica oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.